Pasamos ahora al apartado de proposiciones con punto de acuerdo. Informo a ustedes que la lista de intervenciones fue integrada con la información que proporcionaron los grupos parlamentarios. Se concede el uso de la palabra al diputado Rubén Cayetano García del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía General de la República a dar celeridad a las investigaciones sobre el presunto lavado de dinero del candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Nuevo León, Samuel García. Solicito al diputado Cayetano active su dispositivo. Adelante, diputado. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por concederme el uso de la palabra. Las iniciativas que aprobamos y ya son leyes que establecen como delitos graves el fraude electoral y la corrupción son del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les extraña que el presidente demande voto libre, secreto y directo hoy en día? Ahora el INE es quien pretende impedir que el presidente opine sobre compra del voto y entrega de tarjetas para ganar elecciones, sin importar de qué partido sean. ¿Quién es el demócrata? ¿El INE o el presidente? López Obrador tiene toda la autoridad política para expresarse en contra de estas prácticas antidemocráticas, porque amén de ser el presidente, él padeció los fraudes y por eso es el legítimo guardián de la democracia en México. Desde 2019, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, es investigado por las autoridades federales por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Las autoridades electorales ya fueron notificadas, puesto que ello podría implicar que su campaña esté financiada con recursos ilegales. Se han identificado operaciones e irregularidades directamente vinculadas con el candidato que han hecho que las instituciones bancarias emitan alertas a la autoridad hacendaria por riesgo de lavado de dinero. Un reportaje de Animal Político revela que entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y lavado de dinero, consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y diversos retiros por varios millones en efectivo. Se ha detectado que estas operaciones millonarias no reportadas ante la hacienda pública inciden también en el círculo cercano del candidato, incluida su esposa, su suegro y su papá. Una de las operaciones más graves está relacionada con 2 transferencias bancarias vía SPEI por 26.153.457 pesos que Samuel García recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa fantasma con razón social Grupo Renault SADCB. En 2015, el SAT concluyó de forma definitiva que se trataba de una firma que simuló las operaciones que factura y la incluyó en su lista pública de empresas fachadas. Otra operación grave ligada al candidato está relacionado con la empresa Saga, Tierras y Bienes Inmuebles SADCB, de la que Samuel García es socio. Los otros accionistas de esta empresa son 3 firmas distintas que tienen como socio y apoderado al padre de García Sepúlveda, Samuel Orlando García Mascorro. Samuel García, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, también es socio de una de ellas.
La empresa Saga fue constituida por un capital inicial superior a los 106 millones de pesos. Esta empresa parece ser una compañía que únicamente concentra recursos para luego dispersarlos, pues no reporta actividades o operaciones comerciales que justifiquen por qué recibe estos referidos pagos. La investigación oficial revela que se encontró una presunta triangulación de recursos entre dichas empresas. Se identificaron en total 171.650.000 pesos desviados desde estas firmas hacia la empresa Saga a través de 56 operaciones bancarias entre 2016 y 2019. Desde esta empresa, por ejemplo, se identificaron retiros en efectivos por 17.500.000 pesos entre 2018 y 2020. La indagatoria también revela que de abril de 2019 a marzo de 2020 Samuel García hizo compras y pagos por más de 18 millones de pesos con 2 tarjetas de crédito American Express. También se identificó que en mayo y junio de 2018 el hoy candidato a la gubernatura de Nuevo León realizó 3 transferencias bancarias por 4.650.000 pesos a Movimiento Ciudadano por el concepto de aportación al partido. Asimismo, se identificó que Mariana Rodríguez Cantú, esposa del candidato, recibe transferencias millonarias y no presenta declaraciones de impuestos. Ante esto, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Samuel García Sepúlveda, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de esta, Jorge Rodríguez, por el presunto financiamiento ilícito de campañas. En consecuencia, el pasado 10 de mayo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió la carpeta de investigación correspondiente a la denuncia presentada. Como se ha especulado que estos recursos pueden provenir de empresas factureras o de una relación del candidato con el crimen organizado, es imperante terminar con la impunidad de los crímenes financieros. En primer lugar, es importante que se continúen con las investigaciones federales para determinar si se cometió o no lavado de dinero por este candidato. No podemos seguir permitiendo que actores corruptos lleguen a ocupar cargos de esta envergadura. Asimismo, es imperante que la autoridad electoral se asegure de que no se involucren recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato a gobernador de Nuevo León, puesto que la indagatoria arrojó que existieron depósitos en estas operaciones a Movimiento Ciudadano. Ya no más impunidad, sino que se turne a la comisión correspondiente este punto de acuerdo. Muchas gracias, presidente Escuanto. Se turna a la primera comisión. Se concede el uso de la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez para presentar punto de acuerdo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Podrán transcurrir los días, podrán surgir otros acontecimientos noticiosos. Podrá informar la Fiscalía General de la República que está detrás de candidatos a gobernador. No nos quieran distraer de su corrupción e ineptitud. Pero nadie podrá borrar de nuestra memoria la indignación ni el reclamo de justicia por lo sucedido en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo. Así lo demanda la ciudadanía. Así lo demandan las 26 familias que aún siguen de luto y las decenas de personas que resultaron heridas. Para ellas, nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación. Esta tragedia es producto de la negligencia y de la corrupción. No se equivoquen. En cualquier país del mundo donde exista dignidad y decencia política, los funcionarios públicos involucrados en una tragedia de esta magnitud se separan del cargo de manera voluntaria. Ya lo había advertido la empresa Systra, empresa francesa contratada por el gobierno para analizar las fallas de la línea dorada en el año 2014. Hay trenes equivocados, sobre vías equivocadas y sobre un trazo equivocado. Contrario a lo que hacen siempre, esta vez las autoridades no pueden culpar de esa tragedia al neoliberalismo ni a los conservadores. Esta línea, en su obra,
y mantenimiento es responsabilidad de quienes han gobernado la ciudad en los últimos 23 años. Por eso los legisladores del partido en el poder no pueden venir a victimizarse y hablar de política carroñera cuando lo único que se está solicitando es lo mismo que demandó en 2017 el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando 2 personas murieron al caer en el socavón del Paso Express de Cuernavaca. Ya son gobierno y ahora dicen no a la creación de una comisión especial para investigar las causas de la desgracia ocurrida en la línea 12. Una vergüenza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a llegar al fondo de las investigaciones. Estamos de acuerdo. Se requiere de peritajes para conocer las causas del desplome de las estructuras. Por ello, solicitamos a través de este punto de acuerdo se abra la información sobre la línea dorada, esa que se encriptó desde que se detectaron las fallas. Solicitamos a la jefa de gobierno que se haga del conocimiento público esta información respecto a la línea 12, las memorias de cálculo, bitácoras de construcción y de supervisión de la construcción, las bitácoras de reparaciones de los daños sufridos por el sismo de 2017, las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo, así como los videos y fotografías de los peritajes. Adicionalmente, apelamos al sentido de responsabilidad social y científica de la jefa de gobierno para convocar a instituciones académicas y colegios de profesionistas nacionales vinculados con la construcción para conformar una comisión independiente que lleve a cabo un dictamen técnico que determine las causas de la tragedia. Los especialistas lo han mencionado. Hay que buscar entre los escombros, poner atención en las grandes vigas, rasgaduras, placas, soldaduras, dobleces, apoyos rectangulares, la forma del concreto. Ahí están las respuestas de esta tragedia. Por eso se requiere de transparencia, de acceso a la información, de imágenes en tiempo real. No se adelanten a los peritajes, no pretendan ser los jueces de esta tragedia. Compañeras y compañeros senadores, sean razonables. Las 26 familias, los heridos y los ciudadanos exigen que haya responsables, sí, pero no culpables a conveniencia. Basta recordarles que un jefe de gobierno diseñó y construyó la línea 12. El que le sucedió la cerró por fallas en el diseño y que la actual jefa de gobierno está a cargo de su operación y mantenimiento. No quieran encontrar chivos expiatorios, no quieran lavarse las manos. No vamos a permitir que su opacidad evite castigar a los verdaderos culpables. Basta de impunidad. Muchas gracias, presidente, y quisiera que este punto de acuerdo se vote de manera nominal, el que se acepte de pronta y obvia resolución, debido a que en este momento se están levantando las losas de concreto, que es necesario que todos los ciudadanos vean lo que ahí pasó, si se puede que se transmita en tiempo real, para que no quede duda. Por eso pido que esta información sea pública desde este momento y las transmisiones de los peritajes sean en tiempo real para que no quede dudas. Muchas gracias, presidente. Como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 59 y 60 del reglamento para el Congreso Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Nominal. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto… Está solicitando lo nominal. ¿Perdón? Nominal, está bien. Está solicitando nominal, es que la sí. promovente. Hay que darle Bueno. de todos los legisladores. Gracias. Proceder a recoger la votación nominal, señor presidente.
Solicito a las y los legisladores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, su nombre y grupo parlamentario. Diputado Marco Antonio Adame Castillo. Diputada María del Carmen Almeida Navarro. En contra. María del Carmen Almeida Navarro, Grupo Parlamentario de Morena, en contra. La escuchamos, gracias. Senador Manuel Añorbe Baños. A favor. Manuel Añorbe, a favor. A favor. Senador Martí Batres Guadarrama. Estamos en contra de cualquiera de los puntos que se presenten por obra y urgente resolución, lo cual no quiere decir que estemos necesariamente en contra del contenido. Consideramos que se deben analizar. Diversos puntos pueden analizarse, eventualmente aprobarse en las comisiones, pero no estamos de acuerdo en que ninguno de estos puntos, incluso los que llegaran a presentar algunos de sus compañeros, se aprueben por obra y urgente resolución. Todo merece una de las comisiones. Gracias. Gracias, senador. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. Contra. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Senador Noé Fernando Castañón Ramírez. Noé Castañón, a favor. Senadora Imelda Castro Castro. Imelda Castro, en contra. Diputado Rubén Cayetano García. Diputado... Permítame, en contra del trámite solicitado, porque primero se deben agotar las investigaciones con autoridades idóneas, que no se tergiverse sobre el fondo. Queremos justicia en la línea 12. En contra. Gracias. Diputada Zulma Espinosa Mata. Diputada Zulma Espinosa Mata. Escucha, diputada Zulma Espinosa Mata, en contra. Gracias. Senadora Mónica Fernández Balboa. Siempre a favor de la transparencia, nunca a favor de que legislen sobre las rodillas una sola propuesta sin la opinión de nadie más. Yo pido que este tema se discuta en comisiones para que en todo caso analizar su procedencia. En este momento de que se discuta y se apruebe de fast track, estoy en contra. Gracias, senadora. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, ¿el sentido de su voto? Gracias, senadora. Gracias, senadora. Diputada Dulce Alejandra García Morlán. Diputada García Morlán. Gracias. Diputado Manuel Gómez Ventura. Diputada Hildelisa González Morales. En contra. En contra. Gracias, diputado. Diputada Hildelisa González Morales. A favor de que se investigue y se esclarezca los hechos, haya justicia en contra del trámite. Gracias. Diputada María de los Ángeles Huerta del Río. En contra. Gracias. Diputado Manuel Huerta Martínez.
En contra. Gracias. Senadora Para Kenia servirle. López Rabadán. Gracias. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas. Secretaria, a favor de la investigación que ya se está realizando por un equipo nacional y uno internacional y derivado del carroñerismo político que se ha estado dando por parte de los grupos fascistas de derecha, no considero que esta decisión sea de obvia y urgente resolución. Gracias. Gracias, senador. Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández. A favor de que se esclarezcan los hechos, siempre a favor de la verdad y de las víctimas. Gracias, diputada. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Diputado Marco Antonio Medina Pérez. La de la voz, en contra. Senador José Narro Céspedes. Diputado Marco Antonio, no lo escuchamos. Permítame y en la segunda ronda. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sigue apagado, no lo escuchamos. En un momento recojo el sentido de su voto. Senador José Narro Céspedes. Diputada Claudia Pastor Badilla. Claudia Pastor, a favor. Gracias. Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe. Gracias. Bernabe, perdón. Diputada Laura Imelda Pérez Segura. Gracias. Laura Imelda de Morena, a favor de la verdad, en contra de la dispensa de trámite. Gracias, diputada. Senador Eduardo Ramírez Aguilar. En contra. Senadora Claudia Ruiz Macías Salinas. Ruiz Macías, a favor. Diputada. Gracias, senadora. Diputada Josefina Salazar Báez. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. En contra de la dispensa del trámite, en contra de quienes medran con la tragedia y desnudan su insensibilidad, su egoísmo y su ambición electoral. Gracias, senadora. Diputada Dulce María Sauri Riancho. Sauri Riancho, a favor de la transparencia. Gracias, diputada. Diputada Adriana Paulina Teixier Zavala. A favor de la transparencia. Senadora Jesús Lucía Trasviña Valdenrath. En contra de una excitativa a las compañeras y compañeros que integramos esta comisión permanente para que seamos más responsables, para que no estemos insistiendo con la infodemia, con la desinformación. Tenemos que estar fuera del gobierno siendo lo conducente desde el primer minuto que se presentó este año. Todos y todas lamentamos. Ya basta de desinformación, ya basta de carroñería, ya basta de aves agoreras. Gracias. Gracias, senadora. Diputado Alejandro Viedma Velázquez. En contra de la dispensa del trámite. Gracias, diputado. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Senador Damián Cepeda Vidales. Gracias, senador. Consulto a la Asamblea si falta alguna ciudadana legisladora o algún ciudadano legislador de emitir su voto. El senador José Narro Céspedes. Gracias, senador. ¿Cuál es el sentido de su voto? El senador José Narro Céspedes plantea la necesidad de que Conagua y SADER hagan una propuesta emergente para el tema de la sequía que hay en el país, en el campo, sobre todo afectando a la ganadería, y también ya hay importantes centros urbanos, como es la zona metropolitana de Guadalajara, que cerca del 25 o 30% de los hogares no tienen agua.
Entonces pedimos y exigimos un programa emergente para el agua con agua y Asader. Y mi voto es en contra de esta propuesta. Gracias, senador. Diputada. Marco Antonio Medina Pérez. Gracias. ¿Recogemos el sentido de su voto, diputado Marco Antonio Medina? Gracias. Sí. Señor presidente. Conforme al registro de votación, se emitieron 14 votos a favor y 21 votos en contra. No se consideraron abstenciones. Se turna a la primera comisión. Se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar a nombre de su grupo proposición con punto de acuerdo. Primero. No está a debate, senadora, discúlpeme. Adelante, diputada. Gracias. Adelante, continúe. Gracias, senador presidente. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Antes que nada, mi solidaridad con las víctimas de la tragedia, más no incidente, por el colapso en la línea 12 del metro y porque merecemos todos una investigación en tiempo real. Hago uso de esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que apegue su desempeño a las reglas del modelo vigente de comunicación política y se abstenga de intervenir en el proceso electoral de Nuevo León o en cualquier otro. En nuestra democracia, la comunicación entre gobernantes y gobernados es esencial. El intercambio de información permite que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios para exigir cuentas a los servidores públicos por el ejercicio de su función. No obstante, en nuestro país, ese flujo natural de información ha tenido regulaciones importantes en virtud de las experiencias adquiridas en procesos electorales anteriores. El modelo de comunicación política gira en torno a 4 ejes específicos. Ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electoral en radio y televisión. Ninguna persona puede realizar expresiones que calumnien a otras personas. No se puede transmitir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales. La propaganda pública debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no deben incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Permítame, diputada. Gracias. Solicito a los presentes guardar silencio. Adelante, continúe. Gracias, presidente. Así, nuestro modelo de comunicación política parte de la premisa de que las manifestaciones realizadas por los servidores públicos tienen un impacto relevante en la ciudadanía, por lo que deben realizarse con prudencia discursiva, que resulte congruente con sus obligaciones constitucionales de neutralidad e imparcialidad y con el principio de equidad en la contienda electoral. Es bajo esas premisas que debemos reflexionar sobre los contenidos de las conferencias mañaneras y el papel que está obligado a desempeñar el árbitro electoral, es decir, el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con diversos medios periodísticos, desde que inició el proceso electoral federal el 20 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral ha recibido al menos 13 quejas en contra de los contenidos de las mañaneras, debido a sus constantes pronunciamientos político-electorales. Esto ha motivado, al menos en 2 ocasiones, la emisión de medidas cautelares, con el objeto de ordenar al titular del Ejecutivo se abstenga de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido y, por ende, de influir en los procesos electorales en curso. El Ejecutivo Federal la semana pasada y ayer incluyó en su discurso descalificaciones y denuncias en contra de nuestro candidato a gobernador en Nuevo León. Esto motivó que el pasado 10 de mayo la Fiscalía General de la República, por cierto, con una celeridad inigualable, abriera carpetas de investigación. Es decir,
En un claro desacato al modelo de comunicación política vigente, el titular del Ejecutivo fija posiciones en pleno proceso electoral contra un candidato, el que, por cierto, encabeza las preferencias electorales en Nuevo León. Ese actuar en sí mismo es un acto ilegal que, conforme al texto constitucional vigente, tiene consecuencias sancionadoras. Pero en una escalada de atropellos y, peor aún, en una segunda acción lejana a cualquier viso de autonomía, como si se tratara de órdenes, se pide prisión preventiva oficiosa contra el candidato priista desde la FEPADE. Pero, no obstante todos estos atropellos, en un ánimo de explicarle a la ciudadanía y a ustedes cuáles son los hechos materia de esta confusa actuación, por decirlo menos, las imputaciones por compra de votos a través de una tarjeta son falsas. Lo que el candidato Adrián de la Garza eligió para explicar una de sus propuestas de campaña es poner frente al electorado la atención a las mujeres en la entidad, que dedican sus esfuerzos al hogar y en aras de reconocer económicamente ese trabajo no remunerado. Es decir, se trata de entregar una impresión en cartón que no constituye un medio electrónico bancario, no tiene chip, no tiene cinta magnética, ni alguna otra característica que permita suponer que puede recibirse dinero a través de ella. Elegir esa propaganda para comprometer el impulso de una política pública es no solo un derecho, sino una obligación prevista en los códigos electorales de las entidades que exigen que su propaganda contenga la plataforma electoral, los temas de interés general y la promoción de candidaturas. En el marco de las campañas electorales que actualmente se celebran en el ámbito federal y en las 32 entidades federativas, y sobre todo por lo que actualmente está sucediendo en Nuevo León, es imperioso que esta soberanía convoque y recuerde a todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno y en particular al titular del Ejecutivo Federal, que está obligado a ajustar el ejercicio de sus funciones a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad de cara a la próxima jornada electoral. Las reglas vigentes del modelo de comunicación política que establece el artículo 49. Concluya su participación, diputada. Concluyo, presidente. Si ustedes, en la mayoría, consideran aceptable que ahora las autoridades puedan intervenir abiertamente y utilicen la estructura del Estado para influir en las elecciones, discutámoslo, analicemos los pros y los contras y utilicemos los cauces legales para determinar si es pertinente reformar la Constitución. Mientras eso no suceda, las normas constitucionales que limitan la actuación de los servidores públicos de los 3 poderes siguen vigentes y son obligatorias, por lo que deben ser acatadas por todos, incluido el presidente. Por ello, los exhortamos a cumplir con la Constitución. Sería cuanto, presidente, y le pido que este punto se vote como urgente resolución y que dicha votación sea nominal. Muchas gracias. Como lo ha solicitado la promovente y con fundamento en los artículos 59 y 60 del reglamento, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si es de considerarse de urgente y obvia resolución. Consulto a la Asamblea en votación nominal. No. Ah, perdón. Pero lo quiero en votación nominal. Sí. Entonces, adelante. O sea, procederé entonces, señor presidente, a recoger la votación nominal. Solicito a las y los legisladores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto de favor. Diputado Marco Antonio Adame Castillo. Diputada María del Carmen Almeida Navarro. Senador Manuel Añorbe Baños. A favor. Senador Martí Batres Guadarrama.
En contra. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano. Contra. Senadora Berta Alicia Carabeo Camarena. Senador Noé Fernando Castañón Ramírez. Noé Castañón, a favor. Senadora Imelda Castro Castro. Imelda Castro en contra. Diputado Rubén Cayetano García. Rubén Cayetano García de Morena en contra. Diputada Zulma Espinosa Mata. Diputada Zulma Espinosa Mata, del Partido Verde Ecologista de México, en contra. Senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica Fernández Balboa en contra. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Diputada Dulce Alejandra García Morlán. Diputado Manuel Gómez Ventura. En contra. Diputada En contra. Hildelisa González Morales. En contra. Diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Diputado Manuel Huerta Martínez. Senadora Kenia López Rabadán. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas. Contra. La de la voz, a favor. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. ¿No está? Diputado Marco Antonio Medina Pérez. Marco Antonio Medina Pérez de Morena en contra. Senadora Elvia Marcela Mora Arellano. En contra. Senador José Narro Céspedes. José Narro Céspedes de Morena en contra. Diputada Claudia Pastor Badilla. Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé. Diputada Laura Imelda Pérez Segura. Laura Imelda Pérez Segura de Morena en contra. Senador Eduardo Ramírez Aguilar. Contra. Senadora Claudia Ruiz Maciú Salinas. A favor. Diputada Josefina Salazar Báez. Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Diputada Dulce María Sauri Riancho. Sauri Riancho a favor. Diputada Adriana Paulina Teisier Zavala. Adriana Teisier en contra. Senadora Jesús Lucía Trasviña Gualderrán. Lucía Trasviña en contra. Diputado Alejandro Viedma Velázquez. En contra, y pedimos que se hagan responsables de sus propias denuncias. Uno denuncia al otro y luego el otro lo denuncia. Háganse responsables de sus denuncias en la Fiscalía, por favor. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Senador Damián Cepeda Vidales. A favor. Ok. Registrado. Entonces, Disculpe, secretaria, ¿falta por favor. algún legislador o legisladora a emitir su voto? Sí, María del Carmen Almeida Navarro de Morena en contra. Gracias, diputada. ¿Alguno más?
saber si Nancy Sánchez registraron su voto en contra. Nancy Senadora Nancy Sánchez. ¿Me repite su sentido de su voto, por favor? En contra. Gracias. Sería 23. ¿Aquí? Sí. No sé si les pase a todos, pero se está reportando mucho a la voz de la secretaria. Que se escuchó su voto de la senadora Nancy. Sí se escuchó, senadora Nancy, su voto en contra. Señor presidente, no se aprueba, se emitieron 43 votos, de los cuales 23 votos. 33. Perdón, aquí dice. 23. Perdón, tienes razón. ¿Pero cuántos votos se emitieron? Sí, 11 y 23. Ok, se emitieron 34 votos, de los cuales 23 votos fueron en contra y 11 a favor. Por lo tanto, no se considera de urgente y obvia resolución. Al no considerarse de urgente y obvia resolución, se turna la primera comisión. Cede el uso de la palabra al senador Noé Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar punto de acuerdo. Diputado que me pidió la asistencia, que ya ha votado dos veces de forma. Honorable Asamblea, el día de ayer, 11 de mayo, en conferencia de prensa, el presidente de la República afirmó estar metiendo las manos en las elecciones en curso. Esto es inaudito. En Movimiento Ciudadano rechazamos enérgicamente la inferencia indebida del presidente de la República en el proceso electoral y el claro uso faccioso de las instituciones para perjudicar al candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García. Desde el Congreso de la Unión no podemos permitir la contaminación del proceso electoral y de la vida democrática del país. Por ello, exigimos que se respete el proceso democrático y el voto libre de los ciudadanos de Nuevo León y de todo el país. No permitiremos que la democracia se contamine por la ambición desmedida de poder del presidente, pues su única labor es propiciar condiciones armónicas para el voto libre y no de inferir en las mismas, pues, contrario creencias, él no es guardián de las elecciones. Ojalá que con el mismo interés e inmediatez el presidente señalara los delitos electorales en que están incurriendo sus mismos candidatos y candidatas. Lo que indigna es que haya más denuncias de la UIF y demás carpetas de investigación abiertas en contra de Samuel García y su familia que contra los responsables de los hechos ocurridos en la línea 12. Es por tanto que en Movimiento Ciudadano exhortamos el siguiente punto de acuerdo en el tenor de, en primer lugar, exigimos que el presidente saque las manos de las elecciones. Es claro que se está dando un uso faccioso de las instituciones y un manejo selectivo de la justicia. El presidente no deja de hacer politiquería y de interferir en las elecciones al más viejo estilo del priismo, más rancio. Le pedimos que se comporte como jefe de Estado. Ojalá que el mismo interés e inmediatez el presidente señalara los delitos electorales que están incurriendo sus mismos candidatos y candidatas, el uso político de la vacuna, los programas sociales en Nuevo León y Campeche, en Guadalajara, con el reparto de tarjetas. En segundo lugar, precisamos que estos ataques obedecen a que Samuel García va arriba en las encuestas y se perfila a tener una contundente victoria electoral. De lo único que es culpable Samuel es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. Hoy está a fuego cruzado entre los ataques del candidato del PRI
y los ataques facciosos desde el centro del país. Pero los ataques desde el gobierno que Morena tienen un trasfondo adicional, que como gobernador Samuel García va a desterrar la vieja política de Nuevo León y no va a transigir ni pactar con la política rancia, autoritaria y centralista que caracteriza al gobierno de López Obrador. Es imprescindible señalar que tanto Samuel García, pero con mayor énfasis, su familia, no tienen nada que ocultar. Si se requiere aclarar algo ante cualquier instancia, lo hará con completa apertura y transparencia, como él mismo ya lo ha dicho. Lo que indigna es que haya más denuncias de la UIF, más carpetas de investigación abiertas en contra de él y su esposa y su familia, que contra responsables, por ejemplo, de la línea 12 y otros tantos casos que demuestran la indolencia gubernamental. Esta es una muestra más de los distractores mediáticos de un gobierno sin resultados, un gobierno que se cae a pedazos y que hoy está al borde del fracaso electoral. Una muestra más de lo que se filtró en un video donde se expresó la preocupación del presidente en torno al proceso electoral de Nuevo León. Es hoy una realidad. Nos dicen que son diferentes, que no son lo mismo, pero no se mide en este gobierno con la misma vara, pues en el caso del candidato del PRI está acreditado que hay un delito electoral. Ya de él dependerá si puede aclarar los señalamientos en su contra, pero las evidencias de su estrategia de compra y coacción del voto están documentadas. En el caso del candidato a la municipalidad de Guadalajara, de igual manera, se documenta y se acredita el delito electoral de buscar la compra y coacción del voto, sin que en el particular haya de la misma forma una investigación y sanción. ¿Qué acaso no estamos sujetos a la misma normatividad? ¿Acaso la vara para medir desde el púlpito de Palacio Nacional es diferente? ¿O más bien la vara es una batuta que busca dirigir la Procuración de Justicia, una batuta que busca incidir en la administración de justicia, que busca nuevamente desde la opinión pública mañanera intervenir e interferir en un proceso electoral? ¿Dónde está la expeditez de las indagatorias para los casos de los fideicomisos para la reconstrucción después del sismo de 2017? ¿Dónde está la expeditez y la imparcialidad en la aún dolorosa tragedia de la línea 12 del metro? ¿Dónde está el olvido a las prácticas de persecución facciosa de los actores políticos de los que hacían antes? ¿Dónde está la congruencia, pues? No debemos permitir esta intervención autoritaria, facciosa, esta concluya su participación, política, senador. Concluyo, presidente, que haya lastimado ya tanto a México. Es clara, evidente, la motivación política, la mezquindad de asumirse como parte de un proceso electoral, causando daño a México, lacerando nuevamente la democracia. Por tanto, con toda claridad, no permitiremos que la democracia se contamine por la ambición desmedida del poder del presidente. Le exigimos deje al pueblo de Nuevo León decidir sobre su futuro y que el cauce democrático siga su rumbo sin intervenciones. Su labor es propiciar condiciones armónicas para el voto libre. Presidente, aunque este punto de acuerdo ameritaría su urgente y obvia resolución, ante la cerrazón, confabulación y complicidad de la mayoría, sabiendo que sería inoficiosa, no lo pediremos así. Pero sí pediremos, presidente, saque las manos del proceso electoral. Es cuanto. Ha solicitado con fundamento en los artículos 59 y 60 del reglamento, consulta a la Secretaría en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Por alusiones implícitas, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Solicito la palabra por alusiones implícitas, presidente. Y se pone, pero no lo pidió así el senador. El presidente está dando la instrucción para que se haga la consulta. Es que no. Se turna a la primera comisión. A solicitud del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente invita al ciudadano Jorge Gaviño Ambriz para que acuda a esta soberanía a compartir la información de interés público respecto de las acciones de reparación de la infraestructura de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, se turna a la primera comisión. Se concede ahora la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes del extranjero a través de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para financiar las campañas de la coalición electoral denominada Va por México, que integran los partidos políticos de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el presente proceso electoral 2020-2021. Solicito al senador Martí Batres active su dispositivo. Muchas gracias, presidenta. Le pregunto si se escucha bien. Se le escucha perfecto, senador. Muchas gracias. En un extraordinario trabajo de investigación sobre una red de falsas organizaciones de la sociedad civil, el periodista Álvaro Delgado desenmascara, desnuda a esa falsa sociedad civil que en realidad es un tejido de poderosas y tenebrosas relaciones de intereses que se reciclan en una incesante triangulación entre gobierno, órganos autónomos, organizaciones extranjeras, organizaciones empresariales, grandes consorcios económicos y falsas organizaciones de la sociedad civil. Esas redes rotan a los mismos personajes que a veces son funcionarios, a veces integrantes de órganos autónomos, a veces empresarios, a veces integrantes de la disque sociedad civil. Es un conjunto de representantes de poderosos y oscuros intereses económicos y políticos. Hay muchos casos. Ahí tienen el caso de Max Kaiser, que fue el abogado general del IFE, hoy INE, y después fue funcionario de Coparmex y también fue funcionario en el gobierno de Calderón y hoy es integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Está el caso de Amparo Casar, funcionaria de Gobernación con Fox y después integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Juan Pardinas, funcionario del Instituto Mexicano de Competitividad y ahora director de Reforma. Jesús Reyes Heroles, funcionario de Pemex, integrante del grupo GEA, Asociación Civil, y luego funcionario ejecutivo de consorcios energéticos. El caso de Santiago Krill, que fue del IFE y luego de Gobernación. Juan Molinar Orcasitas, lo mismo. Guillermo Valdés, de GEA, Asociación Civil, y después director del CISEN. Y uno de los más importantes personajes de este tipo es Claudio X González, operador de diversos mecanismos de tráficos de influencia, de extorsión al gobierno y de tráfico de recursos por diversas vías. Él se convirtió en uno de los más importantes operadores de la reforma educativa de Peña Nieto y en uno de los más importantes beneficiarios de los fondos, de los fideicomisos y del CONACYT, entre otros recursos públicos. Ahora opera recursos del extranjero. Esas operaciones
impresionantes de muchos millones son lo que explica cuántos recursos manejó, por ejemplo, amigos de Fox en alguna época, o es lo que explica, por ejemplo, también que con una serie de operaciones inusuales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León pueda manejar 170 millones de pesos de triangulaciones entre diversas empresas sospechosas. Eso se tiene que investigar, por cierto. Se tiene que investigar a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Aunque vengan a gritar aquí los de Movimiento Ciudadano, se tiene que investigar. Y qué bueno que el presidente de la República lo denunció, como cualquier ciudadano, porque todo ciudadano, incluido el presidente, está obligado a denunciar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Ahora bien, en días recientes, en el semanario Contralínea, se documentó ampliamente una investigación en la que se afirma que grupos de intereses políticos y económicos extranjeros de Estados Unidos financian con 25 millones de pesos a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. El monto representa el 20% de los ingresos totales de esa agrupación civil entre 2019 y 2020, cuando era presidida por Claudio X González Guajardo. Esa asociación civil supuestamente dedicada a defender el Estado de Derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático contra el gobierno federal. Afirma en su página de internet tener donantes en un número de 1,050, y de los cuales destacan, por ejemplo, la USAID de los Estados Unidos y la NED, así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza ACE. Estas organizaciones han financiado a Mexicanos contra la Corrupción, quienes han recibido 208 millones de pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales. Así, derivado de los hechos descritos, el pasado 6 de mayo la Presidencia de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envía una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en la que se solicita información respecto del financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un hecho público y notorio que el 20 de octubre del año pasado se presentó la iniciativa Sí por México, en la que participan precisamente, entre otros, integrantes de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, incluido Claudio X González. Y el 10 de noviembre de 2020, esa organización Sí por México anunció públicamente su respaldo a una coalición política formada por el PRI, PAN y PRD. En ese orden de ideas, resulta indispensable conocer el destino de los recursos provenientes de grupos extranjeros de interés económico y político hacia la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo, toda vez que pudieran desprenderse diversos delitos y graves delitos, entre ellos los de carácter electoral, así como la vulneración de la soberanía nacional. Concluya, senador Martí, por favor. Instituciones políticas del Estado mexicano. Concluyo, senadora presidenta, tomando en cuenta que la Ley General en materia de delitos electorales señala en su artículo 7 que incurren en delitos electorales quienes por sí o interpósita persona proporcionan fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral, y que son obligaciones de candidatas y candidatos rechazar toda clase de apoyo político o propagandístico proveniente de extranjeros, es que solicito se ponga a consideración
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en ejercicio de sus atribuciones inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes de grupos de intereses económicos y políticos extranjeros a través de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para financiar campañas políticas a favor de una coalición formada por los partidos PRI, PAN y PRD y en contra del gobierno de la República. Muchas gracias por su atención. Se turna a la primera comisión. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Senadora Kenia, estamos en el apartado de iniciativas. ¿Nos permite continuar? ¿Con qué objeto? Soy sonido en el escaño de la senadora. Muchas gracias, presidenta, muy amable. Me parece que es claro, compañeras y compañeros, que el reglamento establece una ronda de iniciativas, pero yo quiero apelar, presidenta, a la sensatez de esta comisión permanente. ¿Es necesario que abramos otra ronda de puntos de acuerdo? Nosotros en el PAN estamos proponiendo un punto de acuerdo para que la comisión permanente le exija a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum renuncien de manera inmediata a sus respectivos cargos y se pongan a disposición de las autoridades de procuración de justicia para el deslinde de responsabilidades respecto a los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en la línea 12. Presidenta, ¿me permite? Yo quisiera apelar a la sensatez. Estamos hablando, senadores, legisladores, estamos hablando de un tema verdaderamente importante, presidenta. Estamos hablando de un tema que le preocupa a los mexicanos. Estamos hablando de un tema que ha dejado a víctimas mortales, a deudos, a lesionados. Este Congreso mexicano no puede callar ante la verdad. Y necesitamos a los financiamientos ilícitos y al desafuero del gobernador Cabeza de Vaca. Le pido por favor que hagan continuidad qué lamentable que ocupa su mayoría para callar la exigencia de las víctimas en este país. Ojalá, presidente, y con esto concede, ojalá y pueda usted poner a votación para que el orden del día se modifique. Incluyamos este punto del orden del día. Muchas gracias, presidenta. A la senadora Jesús Lucía Trasviña.